lunes, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que cumplimentó una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el delito de desaparición forzada. Esto derivado de una orden girada en 2018. La notificación se le entregó a Duarte en el reclusorio preventivo norte, donde cumple ya una condena de 9 años por lavado de dinero y asociación delictuosa. La nueva orden de aprehensión contra Duarte, que gobernó de 2010 a 2016, se basa en el caso de La Aurora, una barranca ubicada en el municipio de Emiliano Zapata, en Veracruz, donde en 2016 fueron encontrados los cuerpos de 19 personas desaparecidas. El gobierno de Veracruz solo informó el hallazgo de 6 cuerpos, el resto se ocultó. En 2018, el exfiscal general de Veracruz y otros 4 exfuncionarios fueron detenidos por entorpecer la investigación y ayudar a las personas responsables a eludir la justicia, pero los exfuncionarios pagaron fianzas para seguir su juicio en libertad. En su reciente visita a México, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas se reunió con colectivos de víctimas y señaló a Veracruz como una de las entidades donde persisten las desapariciones forzadas. Ayer, el colectivo Solecito, integrado por familiares de personas desaparecidas en Veracruz, señaló que desde hace 9 años han luchado incansablemente por este momento y señalaron que el exmandatario, de manera ostensible, desapareció a decenas, posiblemente cientos de jóvenes en Veracruz. Bien, empiezo este bloque ahora contigo, Alejandro. Como ya lo decía yo en la nota de introducción, pues esta orden de aprehensión ha sido anhelada y exigida por familiares de víctimas de desaparición en Veracruz, que por tantos años han exigido justicia. ¿Qué esperar para el exgobernador Duarte y, desde luego, qué implica este caso? Qué bueno que de vez en cuando retomamos temas del pasado para que no olvidemos de dónde venimos, de apuesta, digamos. Recordemos cómo Enrique Peña Nieto decía que Duarte formaba parte de la camada del nuevo PRI, que iba a modernizar el país, de jóvenes con iniciativa, y ahora lo que debemos es que no solamente fueron delincuentes, lavadores de dinero, no solamente saquearon su estado, sino también son cómplices en la desaparición forzosa de múltiples personas. Y me parece que los cambios son sustantivos y la noticia es muy positiva. En primer lugar, porque impide la libertad anticipada por buena conducta de Duarte. Ya se estaba escuchando esto en algunos medios de comunicación y con esta orden de aprehensión pues disminuye altamente el riesgo de una liberación anticipada y de algunas otras artimañas. Pero en segundo lugar, creo que, si no me equivoco, estuve tratando de revisar, pero creo que es la primera vez que se investiga a un gobernador por delito de desaparición forzada, por este delito de lesa humanidad, lo cual también creo que da un mensaje en sentido, en una dirección correcta, en el sentido de que nadie es intocable. Pero además, el tema fue realmente atroz porque hay implicación de los cuerpos policíacos. Hay que recordar que en este caso es en la barranca La Aurora. Los policías dejaban cuerpos sin vidas de personas detenidas y torturadas en el interior de la academia de policía. Este es el hecho que se tiene que denunciar, y lo que llama mucho la atención es que Duarte es el único de los funcionarios implicados que está llevando a cabo o estará llevando a cabo este proceso judicial detenido, y que el resto de los funcionarios implicados obtuvieron, digamos, la posibilidad de tener este juicio en libertad, lo cual, pues tratándose de desaparición forzada, me parece que es una medida absolutamente incorrecta y que abona en la impunidad. Es un delito sumamente grave y que tendría que tomar todas las cartas y todo el peso del sistema de impartición de justicia contra quienes hayan resultado responsables. Luis, ¿coincides con esta lectura? La semana pasada discutíamos en este programa precisamente la visita del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada y sus conclusiones, que revelaron, pues sí, el alto nivel de impunidad que existe en nuestro país en materia de desaparición y de desaparición forzada por parte de agentes del Estado, como lo es en este caso de lo que se le acusa al exgobernador de Veracruz. ¿Qué implica este caso para el país y cómo lo ves? Sí, mira, pues creo que la visita del Comité de Naciones Unidas para las Desapariciones fue de gran ayuda. Creo que ayuda a movilizar o al menos agilizar algunos de estos procesos. Y antes de dar la opinión, me gustaría reconocer muchísimo el trabajo que han hecho colectivos como Solecito para que puedan acompañar casos de desapariciones después de tantos años y que al fin alcancen justicia en algunos de ellos. También a Animal Político, en específico al periodista Arturo Ángel, que ha acompañado el caso de Duarte paso a paso para poder ir documentando y compartiendo al público a través de un gran periodismo la información conforme avanza el caso. Tiene un libro incluso que se llama Duarte el priista,
el priista perfecto, ¿no? Y ahí, digamos, desmenuza mucho el perfil de personalidad de un gobernante de esta naturaleza. ¿Qué significa qué significa este caso para el país? Ya lo dijo Alejandro, coincido con eso, es un primer gobernador que va a ser juzgado por un caso de desaparición forzada. Es impresionante pensar que las autoridades que son responsables de nuestra seguridad puedan llegar a estos casos al interior de instituciones de seguridad pública en la entidad. En este caso, Veracruz es una de las entidades con mayor con mayor número de desapariciones forzadas. Es el cuarto en específico con más de 5.300 que llevan este año. Hay un par de funcionarios públicos prófugos todavía, uno de ellos que es de los más relevantes que avalaba o respaldaba esta operación de exterminio contra distintas personas, que es el subsecretario de Seguridad Pública, Nabor Nava. Creo que este caso refleja justicia para un grupo de familias. Hay que también explicarle al público, todavía no firmó en este caso Duarte la recepción del documento, todavía la defensa tiene algunos espacios para probar su presunta inocencia sobre el caso y que puedan acceder a este beneficio que bien mencionó Alejandro, de libertad anticipada. Ojalá que no sea así. Ojalá que como sociedad logremos a través de nuestras instituciones, de nuestras fiscalías, que en este caso colaboraron entre las dos fiscalías del Estado de Veracruz y de la Ciudad de México, poder tener el caso con la suficiente evidencia y que se llegue a una sentencia que mantenga a Duarte por muchísimos años detrás de las rejas, si es que se prueba su culpabilidad. Interesante en este caso la colaboración entre fiscalías. Estefanía, ¿cómo ves este tema tú? ¿Y qué esperar, qué escenarios esperar para el exgobernador Duarte, que como ya ponía sobre la mesa Alejandro, pues sí, se buscaba una libertad anticipada y esto podría impedirse ahora con la nueva orden de aprehensión por desaparición forzada? ¿Cómo lo ves? Bueno, sí, estaban buscando su defensa en este caso, que por un procedimiento abreviado pudiera salir en libertad mucho antes, que se tenía que discutir en otras instancias, pero claro, esto suma, porque además de eso no es como que las sentencias anteriores podrían disminuir o podía llevarse un juicio aparte, sino que este nuevo caso de desaparición forzada sumaría más a la sentencia que está cumpliendo ahorita. Es curioso porque los casos promovidos por las autoridades hasta ahora tenían que ver con lo que dijo Duarte, que era culpable, operaciones con recursos de procedencia ilícita, con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, y creo que al final esto es una manera de reconocer que no solamente tenía que ver Duarte con lo que pasó, con esta crisis de seguridad que vive y que vivió muchos años Veracruz, sino que también forma parte de un entramado mucho más grande en el que estaba el fiscal, en el que estaba el secretario de Seguridad, que por cierto llevan su proceso en libertad hasta ahora, y que tenía que ver con la crisis que está ahora sufriendo el Estado. ¿Y por qué lo digo? Porque durante mucho tiempo no se podía saber en realidad de qué iban los casos de desaparición forzada, si existían, no había investigaciones porque todo estaba siendo cubierto por todas las autoridades. Y además la clave eran las carpetas de investigación de la Fiscalía, así que no se sabían los números de feminicidios, qué eran feminicidios o no, quiénes estaban involucrados dentro de este esquema de poder policíaco, profundamente corrupto y lleno de narcotráfico. Y lo que pasó es que ahora, dentro de este entramado de corrupción profundo entre el gobernador, también se va a llevar dentro de la investigación todas las personas que tenían que ver en esta cadena de mando, que pudieron ayudarlo a que pudiera llevar a cabo estos delitos de desaparición forzada y de persecución política hacia muchos actores que estaban exigiendo justicia en ese momento. Es una manera de resarcir un poco el daño, sin embargo, me parece que eso no tendría que ser el final de Javier Duarte. Que Javier Duarte pase 20 años en la cárcel, 50 años en la cárcel, 60 años en la cárcel, no resolvería el verdadero problema, porque sigue habiendo personas que tienen mucho que decir y que saben quiénes son las personas que siguen encubriendo estos tipos de delitos, que desde luego son muy desafortunados y muy peligrosos. Por eso, claro, me sumo a lo que decían de los colectivos y las colectivas que están ayudando a esta investigación, pero yo no quitaría el dedo del renglón en que todavía hay muchas cosas putefactas dentro de la Fiscalía, en que el fiscal no se quería ir, aunque el gobernador le exigió al principio de su gobierno, el gobernador Cuitláhuac, que por favor se retirara y que dejara sobre la mesa todo los desmanes que había hecho, y que todavía sigue habiendo
hilos que conectan con Javier Duarte dentro de estas instituciones de seguridad. Aurora, ¿coincides con la lectura que tiene Estefanía sobre este tema, que finalmente pues la detención de Javier Duarte no es sinónimo de justicia y desde luego forma parte de un entramado mucho mayor de este caso? ¿Qué significa para ti esta orden de aprehensión? ¿Ves alguna implicación mayor, además de lo que ya comentan los compañeros? Pues me parece bastante relevante, sobre todo pensándolo en una situación donde tenemos 94,000 casos de personas desaparecidas sin resolver en nuestro país y en donde pues estamos hablando de un gobierno que se destacó por su corrupción, por el desfalco a las arcas públicas, por sus nexos con el narcotráfico, corrupción, entre muchas otras cosas, y al final de cuentas esto es lo que hace sumarle un elemento y que ayuda a comprender con mayor medida la magnitud de el problema que representa y sigue representando, me parece, Javier Duarte para la situación que vive el Estado. Me parece también importante esta cuestión de que pues, Duarte ya estaba en un acuerdo de reducción de pena y evidentemente coincido en que esto lo modifica o lo podría modificar y son parte de esos acuerdos que ya había hecho. También hay que recordar que Javier Duarte llegó a hacer sus buenos acuerdos con Morena en su momento en el estado de Veracruz y parte de esta cuestión de las reducciones de la pena pues van relacionadas también con el seguimiento que se le da al procedimiento. Otra de las cosas que creo que valdría la pena mencionar es que justamente en este caso de las 19 personas halladas o desaparecidas, más bien dicho, los cuerpos desaparecidos de estas personas, y que se reportaron únicamente 6, las autoridades reportaron únicamente 6 de estas 19 personas. Esto hizo que varios de los funcionarios del gobierno de Duarte fueran procesados o vinculados por los delitos de desaparición forzada relacionado con estos hallazgos en la Barranca La Aurora. Y la mayoría de estos funcionarios, como se mencionó, están en libertad, pero pasaron al menos 2 años en prisión. Creo que lo que habría que ver es justamente el seguimiento que se le da a este caso, porque sí, al menos como se mencionaba con el caso del colectivo Solicito, pues ya van 9 años pidiendo justicia, resolución a este caso, y lo que mencionan es que cuentan sí con pruebas suficientes para que Duarte permanezca en prisión por el resto de su vida prácticamente. Bien, por distintos delitos que afectan principalmente a jóvenes de entre 14, 25 y 30 años, que también me parece un hecho muy lamentable a destacar, y creo que pues sí habla de la necesidad de construir un Estado de Derecho en el que la haga, la pague, y juzgar justamente sí, con una mano dura a quienes pues, se supone que nos representan y se supone que están ahí para resguardar la integridad de las y los mexicanos, y terminan haciendo lo contrario, como lo fue Duarte en este y muchos otros Bien. Casos. Recordemos pues las quimios de agua a niños con cáncer, sí, entre muchas otras cosas. Pues siempre un reconocimiento para estos colectivos, y vamos a ver qué otras acciones se toman en contra del exgobernador. Por lo pronto vamos a una pausa. Ayer el gobierno federal informó que hará una nueva inyección de capital a Pemex, $3,500 millones. Regresamos con la opinión de nuestros panelistas. A punto y contrapunto, no te vayas.